Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los casos más mediáticos y complejos del último tiempo, el incidente de Rodrigo Rojas Vade. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo con los titulares. Vamos a ir mucho más allá a ver qué es lo que nos dicen realmente los datos. Este es un análisis de cómo la ciencia forense, tanto digital como financiera, está, reescribiendo por completo la historia que nos contaron al principio. Desde el primer momento, la investigación ha estado, digamos, entre dos versiones totalmente opuestas. Por un lado, la denuncia de un secuestro violento, quizás hasta con motivos políticos, y por el otro, una sospecha que cada vez toma más y más fuerza, la de un montaje. Y bueno, estas son las dos grandes teorías que marcan toda esta investigación. Recordemos un poco el punto de partida. Rodrigo Rojas Vade, que era una figura pública, aparece al costado de una autopista, herido con amarras plásticas en las manos. Y claro, lo primero que se pensó, casi de forma automática, fue en un ataque externo, ya fuera por su pasado político o incluso se habló de temas de drogas. Pero como vamos a ver, los datos no tardaron en contar una historia muy, muy diferente. Bueno, arranquemos. Vamos a meternos de lleno en esto. Todo comienza con ese gran misterio. ¿Qué pasó realmente en esa ruta? Para los investigadores, el primer paso era obvio. Tenían que reconstruir los hechos. ¿Y para eso a qué recurrieron? Pues a la tecnología. Y aquí aparece la primera pieza clave de este enorme rompecabezas. Y no es un arna, ni un testigo. Es un número, 995. Esa es la cantidad de conexiones a antenas telefónicas que registró el celular de Rojas Vade en los días previos al incidente. Un volumen de datos gigantesco que se convirtió en el hilo del que la policía empezó a tirar. Y claro, con todos esos datos del celular, entramos de lleno a la segunda etapa, el análisis forense digital. Porque hoy en día, en un caso sin testigos claros, la huella que dejamos con nuestros dispositivos, esa se convierte en la que cuenta la verdadera historia. A ver, lo realmente interesante de esta línea de tiempo es cómo se analizó todo. Los peritos no solo miraron la noche del incidente, no, se fueron para atrás, hasta el 1 de marzo. Y el patrón que encontraron fue súper claro y casi inmediato. Rojas Vade apenas se movía de su casa en Pomaire. Y la noche clave, ¿adivinen qué? Su celular solo se conectó a antenas de su localidad y de la autopista donde lo encontraron. ¡Nada más! No hay otros lugares. O sea, para alguien que supuestamente estaba secuestrado, su mundo, según el celular, era básicamente su casa y la carretera donde terminó todo. Raro, ¿no? Y miren, este cuadro lo resume todo perfectamente. Por un lado está la teoría del secuestro. Eso implica que te mueven a la fuerza, que te retienen en un lugar desconocido, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la evidencia del celular? Justo lo contrario. Nos muestra una persona que estaba prácticamente encerrada en su casa, cuyo único movimiento fue entre su domicilio, una botillería cercana y el lugar del incidente. Los datos simplemente no coincidían para nada con la primera versión de la historia. O sea, y aquí está el punto clave, ¿eh? La geolocalización no fue solo una prueba más en la lista, no. Fue la evidencia que empezó a tumbar por completo la teoría del secuestro. Esto es un ejemplo de manual, de libro, de cómo los datos de un simple celular pueden darle un giro de 180 grados a toda una investigación penal. Pero la cosa no terminó con el celular. Si la geolocalización ya había dejado temblando la teoría del secuestro, los investigadores necesitaban algo más para armar una nueva hipótesis. Y esa pista, como pasa en tantos casos, fue seguir el rastro del dinero. Y a partir de la evidencia física que encontraron en el lugar, surge una pregunta muy, muy concreta. A ver, las amarras plásticas que tenía en las manos no aparecieron de la nada. Alguien tuvo que comprarlas. La pregunta es, ¿quién y cuándo? Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma bastante inquietante. La policía no solo encontró amarras en la escena, sino que encontraron unas idénticas con el mismo número de serie en el domicilio de Rojas Vade. Y claro, esto cambió la pregunta por completo. Ya no era quién lo atacó, sino, ¿cómo es que estas amarras terminaron en sus manos? Para poder responder a esa pregunta, la Fiscalía usó una herramienta legal que es, fundamental en estos casos, el alzamiento del secreto bancario. ¿Y qué es eso? Básicamente es pedirle a un juez permiso para revisar todas las cuentas, todas las compras de una persona. Lo que buscaban era súper específico. Una transacción, una compra que pudiera estar relacionada con las amarras o con cualquier otra cosa de la escena. Esto demuestra lo importante que es en una investigación moderna poder conectar la evidencia física con el mundo financiero.
Con los datos del celular por un lado y la investigación financiera avanzando, el caso dio un giro, pero un giro total. La idea de un ataque de afuera se fue desvaneciendo y empezó a tomar fuerza una hipótesis totalmente nueva y, la verdad, mucho más compleja. A ver, repasemos cómo se llegó a este cambio. Paso 1. La geolocalización. ¡Pum! Desparte el secuestro. Paso 2. La evidencia física en su propia casa. Clic. Lo conecta directamente con los elementos de la escena. Y luego, un tercer punto, el análisis de las llamadas, que le agregó una capa, digamos, más humana a todos estos datos fríos y reforzó la nueva dirección que estaba tomando el caso. Y esto es muy revelador. Imagínense, en el mismo tiempo en que su celular se conectó casi 1000 veces, ¿saben cuántas llamadas hizo o recibió? Apenas una docena, y casi todas con su familia más cercana, su hermana, su padre, su madre. Para los investigadores esto dibuja un cuadro de una persona muy aislada socialmente. Y ese contexto es súper importante para tratar de entender la mentalidad y las posibles motivaciones detrás de un autoatentado. Pero ojo, aunque la teoría del autoatentado es la principal ahora mismo, el caso todavía no está cerrado. La evidencia digital y financiera marcó un camino, eso está claro, pero todavía quedan preguntas súper importantes que solo la ciencia forense, digamos más tradicional, puede responder. La lista de cosas pendientes es larga e importante. Tienen que analizar si los rayados que tenía en el cuerpo se los hizo él mismo. También estudiar un lápiz que encontraron en el auto y que curiosamente no tenía huellas de nadie más. Y claro, exámenes de ADN en toda la evidencia. Y por supuesto está lo que diga el propio Rojas Vade, que hasta ahora su versión es que no recuerda nada. Cada una de estas pruebas podría ser la que confirme la teoría actual o la que le dé otro giro inesperado a toda la investigación. Y esa es la gran pregunta que nos queda, ¿no? Al final, el caso Rojas Vade se ha convertido en una especie de clase práctica sobre cómo funcionan las investigaciones hoy en día, que ya no dependen solo de si alguien vio algo o no. Ahora lo que queda por ver es si la ciencia forense de la vieja escuela puede ponerle el punto final a esta historia. Lo que sí nos queda clarísimo con este caso es que en el siglo XXI la verdad ya no solo se busca en la escena del crimen, también y cada vez más se busca en los servidores de las telefónicas y en los estados de cuenta bancarios. Gracias por habernos acompañado en este análisis.